¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con Javier Solís? Hoy descubriremos toda la verdad detrás de la muerte de este ícono de la música mexicana. Si quieres conocer los hechos y los misterios que nadie cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle. Javier Solís, conocido en todo México como el rey del bolero ranchero, nació con el nombre de Gabriel Siria Levario el 4 de septiembre de 1931 en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por carencias económicas y por una vida familiar complicada que lo obligó a madurar más rápido que otros niños de su edad. Desde muy joven se dio cuenta de que la música era el único lugar donde podía sentirse libre y donde podía expresar lo que llevaba dentro, aunque todavía no imaginaba que su voz llegaría a millones de personas en toda América Latina. Creció en un ambiente humilde y tuvo que abandonar la escuela para trabajar y ayudar a su familia. Desempeñó diversos oficios, desde boxeador aficionado hasta repartidor en un mercado. A pesar de estas dificultades, siempre encontraba momentos para cantar en reuniones locales o en pequeños eventos del barrio. Sus amigos y vecinos notaban que su voz tenía algo especial, un tono cálido y profundo que lograba conmover incluso a quienes no eran aficionados a la música ranchera. Ese talento natural llamó la atención de varias personas que lo animaron a presentarse en concursos de canto, aunque al principio él dudaba de que pudiera dedicarse profesionalmente a la música. Con el tiempo decidió intentar abrirse camino y comenzó a frecuentar centros nocturnos donde buscaban nuevos talentos. Allí conoció a músicos y compositores que lo guiaron en sus primeros pasos. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico Javier Solís, un nombre que buscaba proyectar fuerza, elegancia y un estilo propio. Su timbre de voz, grave y emocional, lo hizo destacar rápidamente entre los demás intérpretes del momento. En una época en que México vivía un auge musical enorme, él consiguió abrirse paso gracias a su disciplina, su sensibilidad artística y su capacidad para interpretar canciones con un sentimiento que pocos podían igualar. Durante los años 50 su carrera comenzó a despegar. Firmó un contrato con una de las disqueras más importantes del país y grabó sus primeros éxitos, que pronto sonaron en la radio nacional. Su estilo mezclaba el bolero con la música ranchera, creando una combinación que conquistó al público desde el primer momento. Canciones como Sombras y En tu pelo se volvieron clásicas y empezaron a formar parte del repertorio sentimental de miles de personas que encontraban en su voz una forma de expresar sus propias emociones. Además de su carrera musical, Javier Solís también incursionó en el cine. Participó en más de 20 películas donde interpretó personajes nobles, románticos o valientes, reforzando la imagen de hombre cercano y querido que el público ya tenía de él. Su presencia en pantalla contribuía a aumentar su popularidad y lo convirtió en una figura imprescindible de la cultura mexicana de los años 50 y 60. La combinación de éxito, humildad y talento genuino hizo que Javier Solís se transformara en un ícono nacional. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, el destino le tenía preparada una historia marcada por momentos intensos y decisiones decisivas que lo acompañarían en los años siguientes, abriendo paso a los eventos que marcarían el inicio de su etapa más sorprendente. A lo largo de su vida artística, Javier Solís mantuvo una imagen fuerte y serena que hacía pensar que nada podía derribarlo. Sin embargo, detrás del escenario enfrentaba un problema que lo acompañaba desde hacía años y que era mucho más serio de lo que muchos imaginaban. Sufría dolores intensos provocados por cálculos en la vesícula biliar, una condición que le causaba molestias constantes y que, en ocasiones, le impedía respirar con normalidad. Aunque los médicos le recomendaban una cirugía para evitar complicaciones graves, él seguía aplazando el procedimiento por diferentes motivos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Su carrera estaba en su punto más alto y cada semana tenía compromisos en teatros, palenques, foros de televisión y estudios de grabación. La presión por cumplir con el público, la responsabilidad hacia su equipo de trabajo y el miedo a detener el ritmo que tanto le había costado construir lo empujaban a ignorar las señales del cuerpo. Cada vez que sentía el dolor en el abdomen, apretaba los dientes, respiraba hondo y buscaba la manera de continuar la presentación. Sus músicos sabían que algo no andaba bien, pero él siempre restaba importancia al tema y aseguraba que podía soportarlo un poco más. Además del cansancio físico, existía un miedo profundo que lo hacía dudar sobre la cirugía.
Javier había escuchado historias de personas que no salían bien de una operación, y esos recuerdos lo perturbaban. Aunque vivía rodeado de fama y éxito, seguía siendo un hombre que cargaba temores muy humanos. Su carácter reservado hacía que no hablara abiertamente sobre esa preocupación, pero quienes lo conocían de cerca podían notar que el tema era más delicado de lo que él admitía. Aún así, continuaba diciéndose que podía esperar, que aún tenía tiempo y que, cuando disminuyera su agenda, se ocuparía de su salud. El problema fue que esa pausa nunca llegó. Cada año aparecían nuevas giras, presentaciones especiales y proyectos cinematográficos que exigían su atención total. La industria seguía creciendo y él sentía que debía estar presente en cada paso, como si retirarse aunque fuera un par de semanas significara perder parte de lo que había construido. Con esa mentalidad, la cirugía se fue posponiendo una y otra vez, mientras los dolores aumentaban de intensidad y comenzaban a interferir incluso en momentos cotidianos. A comienzos de 1966 su situación se volvió insostenible. Los ataques de dolor eran más frecuentes y más largos, y en ocasiones necesitaba apoyo para ponerse de pie o continuar una grabación. Fue entonces cuando los médicos insistieron con mayor firmeza, advirtiéndole que ya no podía permitir que el problema avanzara. Su familia y amigos también presionaron, preocupados por el deterioro evidente en su salud. Finalmente, comprendió que había llegado el punto en que seguir posponiendo la decisión podía costarle mucho más que unas semanas fuera de los escenarios. En abril de 1966 ingresó a un hospital de la Ciudad de México para someterse a la operación que había evitado durante tanto tiempo. Lo hacía con una mezcla de alivio y temor, sin imaginar que ese paso marcaría el inicio de una etapa que cambiaría su vida y que daría lugar a uno de los episodios más impactantes de su historia, preparando el camino para los hechos que vendrían. La mañana del 13 de abril de 1966 marcó un punto decisivo en la vida de Javier Solís. A pesar de haber pospuesto la cirugía durante años, finalmente ingresó al quirófano para tratar los cálculos en la vesícula biliar que tanto dolor le habían causado. Los médicos habían insistido en que el procedimiento era necesario y que, si todo salía bien, podría recuperar su salud y volver a los escenarios con la fuerza que siempre lo caracterizaba. Aunque intentaba mantenerse tranquilo, quienes estuvieron cerca de él ese día notaron que estaba inquieto y que llevaba en los ojos una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la operación era la única salida, pero también era consciente de los riesgos que cualquier intervención conllevaba. La cirugía se realizó bajo los cuidados del equipo médico del hospital, y en su fase inicial no presentó complicaciones graves. Los doctores informaron que habían logrado retirar la vesícula sin que surgieran incidentes inesperados. Para muchos, aquello fue un alivio. Era un procedimiento común, y las expectativas de recuperación eran favorables. Sin embargo, como ocurre en algunos casos, el verdadero desafío no estaba en la operación en sí, sino en el proceso de recuperación que debía seguir en los días posteriores. Los médicos le indicaron que debía mantener reposo absoluto, muy especialmente, evitar el consumo de líquidos. La recomendación era estricta porque cualquier ingesta prematura podía afectar la zona intervenida y generar complicaciones serias. Durante los primeros días después de la cirugía, Javier se mostró impaciente. No estaba acostumbrado a la inactividad y le costaba permanecer en cama. Su espíritu inquieto y su deseo de retomar cuanto antes su vida normal lo hacían sentirse atrapado dentro del hospital. A pesar de las molestias que aún sentía, intentaba mantenerse de buen ánimo cuando recibía visitas, aunque en algunos momentos mostraba señales de incomodidad que preocupaban a su entorno. El personal médico insistía en vigilarlo de cerca y repetía la importancia de seguir todas las indicaciones sin excepción. La recuperación requería tiempo, y cualquier desobediencia podía perjudicarlo. Con el paso de los días, la situación fue cambiando. Javier comenzó a manifestar malestar creciente y un dolor que parecía intensificarse en lugar de disminuir. Las enfermeras registraron algunos episodios de inquietud y momentos en los que él expresaba sentirse peor que al inicio del proceso. Estas señales llevaron a los médicos a observarlo con mayor atención, conscientes de que algo no evolucionaba como esperaban. Aunque trataron de estabilizarlo, cada día que pasaba revelaba una lucha silenciosa dentro de su organismo. La madrugada del 19 de abril de 1966 se convirtió en una de las más trágicas de la música mexicana. A las 5:25 de la mañana,
Javier Solís murió a los 34 años debido a complicaciones posoperatorias que desencadenaron un paro cardíaco. La noticia conmocionó al país entero. Nadie imaginaba que un artista tan joven, tan admirado y con una carrera en pleno auge pudiera partir de manera tan repentina. Su familia, sus amigos y millones de admiradores quedaron en shock al enterarse de lo ocurrido, sin poder comprender cómo una operación que parecía rutinaria había terminado en una pérdida irreparable que dejaría un vacío enorme en el mundo artístico y en el corazón del público. Con el paso del tiempo comenzó a tomar fuerza una historia que terminaría convirtiéndose en una de las versiones más repetidas sobre la muerte de Javier Solís. Según este relato, el cantante habría perdido la vida porque bebió un vaso de agua en el hospital, un acto aparentemente simple pero que, debido a las indicaciones médicas, estaba totalmente prohibido después de la cirugía. La idea de que un gesto tan cotidiano pudiera desencadenar un final tan trágico llamó la atención del público y pronto se difundió en conversaciones, programas de radio y revistas de la época. La historia parecía tener todos los elementos para permanecer viva: dramatismo, descuido y un giro inesperado que aumentaba el misterio. Esta versión encontró terreno fértil porque Javier Solís era una figura muy querida y su muerte había sido inesperada. El público buscaba explicaciones que pudieran dar sentido a una pérdida tan repentina. Ante la ausencia de detalles claros para la mayoría de las personas, la idea del vaso de agua se convirtió en una explicación fácil de recordar y de transmitir. Sonaba convincente, especialmente porque después de la operación sus médicos habían sido firmes en pedir que evitara cualquier tipo de líquido. Por eso, imaginar que un simple sorbo pudiera haber sido fatal convertía la anécdota en un símbolo de fatalidad y descuido. Además, la historia se volvió atractiva porque parecía humanizar al cantante. Mostraba a un hombre cansado, con sed, agotado por días de dolor y reposo forzado. Para muchos, la idea de que hubiera pedido agua o que la hubiera tomado por impulsividad resultaba comprensible. Esa cercanía emocional contribuyó a que la versión se repitiera una y otra vez, hasta formar parte casi automática de la memoria popular. A medida que pasaban los años, la gente la contaba como si fuera un hecho comprobado, y con cada repetición la historia parecía ganar más solidez. Sin embargo, cuando se revisan los documentos médicos oficiales relacionados con la muerte de Javier Solís, la versión del vaso de agua no aparece registrada. Los reportes no mencionan ningún episodio de ingesta prohibida ni describen una situación que coincida con ese relato. Las complicaciones posoperatorias que llevaron al paro cardíaco del cantante están documentadas, pero ninguna hace referencia a un líquido ingerido a escondidas o en un momento de debilidad. Esto ha llevado a muchos especialistas y biógrafos a considerar esta historia como un mito que se fortaleció con el tiempo, más cercano a una interpretación emocional que a una realidad médica comprobable. Es importante señalar que la ausencia de evidencia no impide que la historia siga siendo contada. Las leyendas alrededor de las figuras públicas suelen mezclarse con recuerdos, emociones y rumores que, con los años, adquieren vida propia. En el caso de Solís, esta versión se convirtió en una manera de explicar algo doloroso mediante una imagen que impacta y permanece en la memoria. Aunque no exista prueba sólida de que el vaso de agua haya sido el detonante, la historia sigue siendo parte del imaginario colectivo que rodea los últimos días del cantante. Aún así, entender cómo surge y por qué permanece esta versión permite mirar más de cerca el contexto emocional de la época y la necesidad del público por encontrar explicaciones a pérdidas inesperadas. Y es justamente al adentrarnos en esas interpretaciones donde comienzan a aparecer otros relatos, testimonios y detalles que también influyeron en la manera en que se recuerda el trágico final de Javier Solís, abriendo paso a las siguientes versiones que se analizarían con el tiempo. Con el paso de los años, la muerte de Javier Solís ha sido estudiada, revisada y comentada desde múltiples ángulos. Sin embargo, entre toda la información disponible, hay hechos que están plenamente confirmados y otros que continúan envueltos en interrogantes que nunca han logrado resolverse por completo. Lo primero que se sabe con absoluta certeza es la causa médica oficial. Su fallecimiento ocurrió como consecuencia de complicaciones derivadas de la operación de vesícula realizada el 13 de abril de 1966. Los reportes médicos registran que las dificultades posoperatorias afectaron su estado general y finalmente desencadenaron un paro cardíaco que terminó con su vida el 19 de abril de ese mismo año.
Esa explicación aparece en los documentos que sí se conservan y es la versión aceptada por las instituciones de salud que trataron al cantante en sus últimos días. También está completamente confirmada la fecha de su muerte y la edad que tenía al momento de partir. Javier Solís murió el 19 de abril de 1966, a las 5:25 de la mañana, cuando apenas tenía 34 años. Esta información ha sido corroborada por archivos oficiales, actas de defunción y notas periodísticas de la época. Estos datos son claros, no generan controversia y forman parte del registro histórico que ha sido largamente consultado por investigadores, periodistas y biógrafos que han estudiado su vida y su trayectoria artística. A partir de esos puntos firmes comienza una zona menos clara, donde las certezas se mezclan con vacíos documentales y relatos que no siempre coinciden entre sí. Uno de los aspectos que más preguntas ha generado es la desaparición de parte de su expediente médico. Algunas secciones que deberían contener detalles sobre su evolución en los días posteriores a la cirugía no se encuentran disponibles o nunca fueron recuperadas. Esto ha alimentado dudas y ha provocado que algunos investigadores consideren que la falta de documentación completa dificulta conocer con exactitud todo lo que ocurrió dentro del hospital durante su convalecencia. La ausencia de ciertos registros no implica necesariamente irregularidades, pero sí deja espacio para hipótesis e interpretaciones que se han repetido con el paso del tiempo. A estas dudas se suman los testimonios contradictorios de algunas personas cercanas a Javier Solís. A lo largo de los años, familiares, amigos y compañeros han compartido versiones que no siempre coinciden sobre cómo se sintió en sus últimos días, qué tipo de cuidados recibió y cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos que marcaron el deterioro de su salud. En algunos relatos se subraya que él se sentía mejor y que su evolución parecía positiva, mientras que otros destacan señales preocupantes que indicaban lo contrario. Estas diferencias no necesariamente apuntan a intenciones ocultas, sino a perspectivas distintas que cada persona tuvo del proceso, especialmente en un momento tan emocional. Dentro de este conjunto de versiones aparece nuevamente la famosa historia del vaso de agua. Aunque es una de las explicaciones más difundidas y recordadas por el público, su veracidad ha sido cuestionada por especialistas y por varios integrantes de la familia del cantante. No existe evidencia médica que confirme que ese acto haya sido determinante, y los documentos disponibles no lo mencionan de manera formal. A pesar de ello, la historia sigue viva en la memoria popular, sostenida más por el impacto emocional que por pruebas concretas. Entre hechos comprobados y dudas persistentes, el legado de Javier Solís continúa generando interés, llevando a nuevas preguntas que abrirían el camino para entender cómo se construyen los mitos alrededor de figuras tan queridas. La muerte de Javier Solís en 1966 significó la pérdida de una de las voces más queridas y representativas de la música mexicana. Su partida dejó al país en silencio durante días, un silencio que reflejaba la magnitud de lo que se había perdido. Sin embargo, con el tiempo ocurrió algo que solo sucede con los grandes artistas: en lugar de desvanecerse, su presencia comenzó a crecer. La ausencia física no apagó su figura, al contrario, permitió que su legado se fortaleciera y que su música trascendiera generaciones, fronteras y épocas. Su voz, profunda y llena de sentimiento, se convirtió en un símbolo de México y en un puente emocional que ha logrado conectar a millones de personas a través de los años. Lo que hace tan especial la historia de Javier Solís es la combinación única de elementos que la conforman. Su talento extraordinario, su ascenso en una época dorada para la música mexicana, su disciplina artística, los éxitos que alcanzó en tan poco tiempo, finalmente, la tragedia que marcó su final, crearon una narrativa que sigue generando interés y admiración. Su vida no solo está asociada al triunfo, sino también a la lucha personal, al esfuerzo constante y a un misterio que continúa despertando curiosidad. Esa mezcla ha permitido que su nombre permanezca vigente y que su historia sea investigada, contada y recordada por especialistas, periodistas y aficionados. A pesar de haber vivido apenas 34 años, Solís dejó un catálogo musical robusto que sigue siendo escuchado por personas de todas las edades. Sus interpretaciones de bolero ranchero se han convertido en clásicos que aparecen tanto en celebraciones familiares como en momentos íntimos de reflexión. Canciones como Sombras, Llorarás y En tu pelo conservan la misma intensidad emocional que tenían cuando fueron grabadas, y continúan generando nuevas versiones, homenajes y grabaciones.
Su manera de cantar, cargada de intención y sentimiento, se mantiene como una referencia obligada para cualquier intérprete que aspire a transmitir emociones profundas a través de la música. Además de su obra musical, su presencia en el cine contribuyó a inmortalizar su imagen. A través de más de 20 películas, dejó escenas que hoy forman parte del imaginario cultural mexicano. En ellas aparece como un hombre noble, apasionado, decidido y cercano, un personaje que encajaba perfectamente con la percepción que el público tenía de él fuera de la pantalla. Sus gestos, su mirada y su forma de interpretar personajes fortalecieron la conexión emocional que millones de personas desarrollaron hacia su figura, consolidándolo como un ícono más allá de la música. Lo más sorprendente es que nuevas generaciones siguen descubriendo su obra. En la era digital, plataformas de música, videos restaurados y recopilaciones han permitido que jóvenes que nunca vivieron su tiempo lo escuchen por primera vez y queden cautivados por su estilo. Su voz, grabada hace décadas, continúa despertando emociones como si hubiera sido registrada ayer. Esta permanencia demuestra que su arte no pertenece solo al pasado, sino que forma parte de la identidad cultural viva del país. Así, el legado de Javier Solís continúa creciendo, manteniendo intacto el impacto de su presencia artística. Y mientras su música siga resonando en hogares, radios y escenarios, su historia continuará abierta, invitando a quienes lo escuchan a seguir explorando cada capítulo de la vida de un artista que jamás será olvidado. Ahora que conoces la verdad sobre la muerte de Javier Solís, queremos saber tu opinión. Comenta qué te pareció y comparte tus ideas con nosotros. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo historias reales y sorprendentes como esta.